Wait. Voy a grabar. Ah, listo, vas a grabar. Vale, Sí. listo, pues. Verdad que Daniel tienes Obviamente, ¿cómo así? las ventanas. Listo, listo. Entonces, ¿cómo sería? Porfa, subíle de una vez el tamaño de fuente. Sí, es verdad, eso es verdad. Eh, 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 está- Bueno, entonces, no sé si. A ver, lo que decía Jaime, pues es lo que hemos estado haciendo. Avanzando y básicamente la visualización es lo último. Pero entonces, si a alguien se le ocurre por ahí algo de qué información realmente podemos extraer de los MP3 para utilizar. Y la otra cosa que tenemos que resolver es si realmente vamos a descargar la canción o sea, en el frontend. Vamos a pedir al backend que queremos como el archivo como tal en el frontend. O realmente va a ser el backend el encargado de procesar el archivo, mandarnos solamente los datos. O la tercera opción es que el backend realmente haga toda la visualización y solo nos mande ya como, yo creo que JPG o algo así. Yo creo que la segunda sería como la ideal. sí, exacto. Listo, listo. Pues aquí lo último que hicimos fue que retornaba un mensaje, ¿no? El de por index. Retornamos. ¿Qué? Esto Nada, sí, hello world. Bla, bla, claro, bla. pero entonces ahí ya lo que deberíamos, o sea, ahí estamos haciendo un servidor muy básico con Express para que podamos utilizar el API. Y tenemos esas dos funciones, download y search, que pues, sirven para buscar en el API, la de search, y para descargar la canción utilizando el ID con un módulo por ahí. Si alguien va a instalar el proyecto, tienen que entrar, deberíamos agregar un README para poner esas instrucciones, pero hay que descargar una librería para instalar. Sí, luego lo pongo. Bueno, quien quiera ser colaborador, pues lo pone. Pues llamando a un pull request a eso, organizando el proyecto. Bueno, entonces, aquí lo primero que vamos a hacer es que No sé si, bueno, no sé, pues en términos de organización de esfuerzos, ¿qué podría ser mejor? no, pues ya tenemos como las dos funciones principales. Ahora tenemos que exponerlas para que el frontend las pueda consumir. Listo. Y también tenemos que... bueno, pues exponer también como la página del frontend, que es solamente como poner ese public como público. O sea, la carpeta public como público. No creo cómo es que se hace eso. Buscando en notas. Creo que es app.use. No, no acuerdo. Buscar en la documentación. Profe, nosotros aquí haríamos un archivo .ejs para, No, no es necesario. ¿no? EJS es ¿cuál es que es EJS? Jade. Es un motor de Es- templates. Ajá. Sí, pues como vamos a tener varios de las canciones arriba con su thumbnail para poder reciclar eso. Claro, pero eso realmente lo vamos a hacer en el backend o lo vamos a hacer en el frontend. Yo siempre asumo que lo hacemos en el frontend. Me parece siempre como más interesante el frontend que el backend. O sea, como usar el frontend para lo que es bueno, que es para hacer las cosas dinámicas, y el backend para lo que es bueno, que es para procesar información. Listo, profe. ¿Vale? Por eso, pues como que asumo siempre que eso va en el frontend. Pero, bueno.
Entonces, bueno, entonces pues ya, agregate ahí en la línea 5. Creo que tenés que hacer la fuente un poquito más grande. ahí, No sé, o ¿qué más. dicen los otros? ¿Más? Está bien. O sea, por mí está bien, digo, es como... Ahí está bien para mí. Entonces, en la línea 5 agregate app. Estamos usando un módulo que se llama Express. Nos ayuda a hacer, ¿Qué? App punto qué. pero en una nueva línea, ahí como abajito Vale. de la 4. Ya. App.use y es una función y ahí adentro es app.static. Ah, no, perdón, express.static. Oh, No. cosa. O sea, decía que era una función para que le pusieras pues como los paréntesis. Pero entonces dentro de los Vale. paréntesis va express.static. Entonces, obviamente yo no me lo sé, hombre. Sí. Static es otra función y ahí recibe el primer parámetro, es el nombre de la carpeta. El nombre de la Entonces, carpeta pues es public. bueno, Entre... punto. No, creo que solamente hay que poner public, como que él ya coge el root Alice. y listo, eso es. Entonces ahí lo que le dijimos es que la carpeta public es estática. ¿Qué quiere decir que sea estática? Que tiene archivos estáticos, o sea, los archivos HTML, los CSS, las imágenes, las canciones también, por si luego las necesitamos como descargar desde el front, lo que hace esa línea. Y en esa línea 7 deberíamos hacer es realmente un send file para mandar el archivo HTML, no solamente un string. Ahí es send file. ¿Ya hice la ruta? Y ahí sí la ruta del archivo. Que ese archivo estaría dentro de public, entonces. Está dentro de public, sí. Listo, pues cuando lo... Public slash. Pues aún no lo hemos creado, ¿no? Sí, Wow. ahí sí. Ah, es este. Ya. ¿Listo? Bueno, y dale. Pues hay que iniciar el servidor. Ahí también. No sé si ya estás usando Node. No. No lo instalé, pues tú me dijiste, pues lo que sentí fue que todavía no, pero pues lo instalo. Sí. Ya, listo. Sí, hay grabaciones de las sesiones. Yo no las he puesto ahí en el... Creo que no. NPM. Ahí está terminal. Bueno, NPM. ¿Lo instalo global? Sí. Vale. Se fue. Listo. Sí, ya tengo Node.mon, entonces... Node.mon. ¿Qué pregunta? Ah, sí. Entonces, ¿qué? No sé Listo. si ya pues. Entonces, ahorita, ¿qué vamos a hacer? La idea es que cuando le demos clic a Search, le preguntamos al servidor, pues le decimos que busquen el API y nos devuelva pues, la respuesta. ¿Sí? ¿Cómo haríamos eso? Tenemos que importar los archivos JS que ya hicimos. No. Ya los habíamos importado ya, mira. Ahí. ¿Ah, sí? Ah, sí. Bueno, usarlos. Usarlos. Ajá.
Entonces, ¿qué? ¿Sabe? Ve, no sé si tengo que volverme a conectar al puerto o qué, porque no me cogió los cambios. ¿Qué cambios hiciste? Ah, aquí en el index hice un cambio y no hizo nada. ¿Cuáles cambios hiciste? Ah, pues había hecho un H1 con algo. Pregunta, ¿ya subieron Tienes los que últimos recargar. cambios? Ah, O sea, sí. ¿el repositorio está actualizado? Ya. El repositorio, no, Porque pues solamente había un Hello World ahí. acá, Ah, entonces no lo tengo. como así. Ya que ahí tenés unos cambios. Sí, sí, no lo recargué. Bla, bla, bla. Bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer? Ah, eso no es. Que vamos a utilizar los archivos JS que ya importamos. Por eso, pero ¿cómo lo vamos a usar? Bueno, pues Es primero de los otros. Ah, bueno, sí, pues, tenemos que referenciar este formulario. Pues que no, creo que hay que hacerlo mejor para que sea un formulario. Bueno, sí. ok, mientras cambios. No, no. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Quién está manipulando? Bueno, en fin. Nada, hay que referenciar los inputs para poder capturarlos pues con un query selector y poder utilizar esa información para poder, que eso va a ser lo que va a llamar las funciones respectivamente de search y de download que hicimos. Ajá. Pero entonces, ¿qué hacemos primero? ¿Nos vamos al front o terminamos en el backend? Porque igual el backend todavía no está listo para eso. ¿Qué falta con el backend entonces? Por eso, ¿qué falta? ¿Qué opina? ¿Alguien sabe qué faltaría en el backend para que eso funcione? O sea, la idea es que hagamos un API. Entonces, ¿eso qué significa? Me falta construir las rutas para enviar la información. Claro, la idea es que el frontend luego va a preguntarle al API por algo. Pero todavía no tienen dónde preguntarle. ¿Sí? ¿Me entiendes? O sea, Sí. en el index.js tenemos nuestro servidor. En este momento el servidor lo único que sabe hacer es devolver el archivo del HTML. ¿Ya? Eh, no, pero eso está bien. O sea, por ahora, o sea, eso está bien. Pero también tenemos que hacer otras cosas. A mí me gusta siempre como organizar un poquito esto como... Digamos que acá quedan todos los imports, acá queda toda la configuración como tal, estas son las rutas y al final simplemente lo ponemos a escuchar. ¿Okay? Entonces ya tenemos una ruta que nos devuelve el archivo. ¿Ya? Pero entonces necesitamos la ruta que me funciona para la búsqueda. O sea, esta ruta lo que va a hacer es, digamos que va a ser una ruta de tipo get también. ¿Cómo le vamos a llamar? Puede ser como API search, ¿cierto? También recibe un request y un response, el callback que tiene. Y esta ruta es la que va a usar el search. ¿Sí? Cuando haga el search, pues va a obtener una respuesta y va a responderle al frontend pues, con esa respuesta, con la lista de resultados. ¿Sí me entienden? ¿Sí saben lo que es un API o revisamos esa parte? ¿Podrías explicar bien qué es? Pronto tengo una idea que no. ¿Qué idea tenés? Es como una herramienta, ¿no? Que te permite como agilizar algunas partes.
¿Qué significa API? La A, la P y la I. ¿Ya? No. API significa Application Programming Interface. O sea, una interfaz. ¿Sí es Application Programming Interface? No me acuerdo si la P sí es exactamente eso, pero básicamente es una interfaz que comunica un sistema con otro sistema. ¿Sí? Recuerden que una interfaz no solamente es una interfaz gráfica. Una interfaz gráfica le ayuda a un humano a comunicarse con un sistema. Pero hay interfaces de otros tipos. Por ejemplo, el terminal, lo que está allá abajo, pues es una interfaz de texto. Un humano a comunicarse con la máquina, pero a través de texto. Y una API es una interfaz que le ayuda a dos máquinas a comunicarse. ¿Ya? Entonces, en este momento, nosotros vamos a comunicar una máquina que es el cliente, o sea, la barrita de búsqueda, tiene que comunicarse con otra máquina que es nuestro servidor, que es el que realmente hace la búsqueda. Entonces, para comunicarse, utilizan un API. Y básicamente es como una serie de instrucciones, pues, como de preguntas y respuestas. Entonces, cuando la persona busque en la barrita y le dé al botón de search, la máquina del frontend va a mandar una pregunta, se llama una petición, un request. El API, el servidor, va a estar escuchando esas preguntas y cuando recibe una pregunta, busca la información o hace lo que sea que tenga que hacer. Vamos a hacer una ruta que busque información en el API de YouTube. O sea, nuestro API se va a conectar a otro API. Y vamos a tener otra ruta que va a recibir la petición, va a descargar el archivo y, bueno, ahí todavía no sabemos exactamente qué vamos a hacer. ¿Ya? Pero el hecho es que cuando recibe una petición se hacen una cantidad de cosas que pueden ser pues bien diferentes y se responde. Entonces el cliente se va a quedar esperando esa respuesta. En este caso de la búsqueda, la respuesta tiene que ser la lista con las canciones, ¿no? Se la muestra al usuario y el usuario luego, bueno, hace otras cosas, pero el hecho es que el API es esa herramienta que nos ayuda a comunicar dos máquinas. ¿Listo? Entonces aquí estamos configurando la ruta a esta pregunta o a este recurso que es la búsqueda. ¿Listo? ¿Tiene sentido? Sí, sí. Ya, digamos, el código como tal, pues depende directamente del framework que estamos utilizando, que es Express. O sea, es una librería que nos ayuda a crear servidores, pues fácil. Entonces, cuando le decimos app.get, app se refiere al servidor que estamos haciendo. El .get es el método que va a utilizar esa ruta. Entonces hay un par de métodos, pues el get, el post, el put, ¿sí los conocen? Los ¿Cuál es? métodos HTTP. Simplemente cada uno tiene como su función. Digamos, el get me sirve para como preguntar por información. El post me sirve para enviar nueva información, por ejemplo. Aquí como estamos haciendo una pregunta, o sea, le estamos diciendo a la API que necesitamos la información, pues tiene sentido que sea un get. Luego definimos cuál es la ruta. Esa ruta, pues es importante porque es la que luego el frontend va a utilizar para comunicarse con esa funcionalidad específica de la API. Y cuando le mandemos la pregunta, o sea, tenemos que decirle, quiero buscar algo. Pero, ¿qué? ¿Qué es lo que quiero buscar? O sea, dentro de la pregunta de quiero buscar algo, ahí tiene que ir ese algo. ¿Ya? O sea, quiero buscar videos de lo que sea. O, bueno, realmente es como canciones, ¿no? Entonces, el nombre de la canción iría ahí. ¿Sí me entienden? O, O sea, la petición sería lo que está como en el primer parámetro. exacto, request. Ese rec La otra es que significa response, request. result. Response, exacto, response. Entonces, O sea, en el ahí primer iría, dale. o sea, en el response iría la ruta donde llega el resultado o cómo. O No, sea, aquí iría en el segundo parámetro. el segundo parámetro nos ayuda a determinar cómo respondemos. Mira que en la línea 13, ¿ves? La Sí, ruta es el slash, que es la página principal que estamos viendo acá.
Y la respuesta a la pregunta es simplemente el archivo HTML. Entonces le decimos res.sendFile y el archivo HTML. Arriba lo que vamos a hacer es res.json, porque le vamos a responder con un JSON, y ahí iría lo que nos devuelve el search. Entonces, Ok. la respuesta pues depende de cuál haya sido la pregunta, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido hasta allí o no tanto? Sí. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los demás? Christopher ya se fue a Tomás. Al François. Bueno, entonces, ¿cómo es que funciona este search? Recibe como parámetro, pues bueno, veámoslo más bien. Listo, aquí estamos. Search, sí. Se recibe el query, ¿cierto? Ajá, Con ese query hace la búsqueda en YouTube. sí, Y le decimos que la búsqueda de YouTube está en la línea 9, ¿cierto? Ese YouTube es la librería que instalamos de YouTube. Ahí en la línea 4 está nuestro API key, pues, o bueno, mi API key. top secret. Super secret. Que nos va a Allá está. permitir, pues, buscar. Profe, justamente quería hacerte una pregunta de eso. O sea, cuando uno está haciendo ese tipo de proyectos y uno tiene que manejar esas key y uno decide subir su proyecto a GitHub, ¿él se sube con esta información? O sea, cualquier persona entonces ya tendría tu key. ¿O hay mejores maneras de asegurarla y eso? Claro, o sea, esta es la forma mega amateur de poner ese key. Pero Claro. pues, primero, pues yo no tengo, o sea, ese proyecto no está conectado a ningún método de pago. No pasa nada. Lo máximo que podría pasar es que esa llave la bloquean. Esa llave la bloquean, eso es como lo máximo que podría pasar en este momento. Uno lo que hace normalmente es, si lo vas a subir a algo público, uno lo pone en un archivo de environment, que es como un archivito donde quedan todas esas llaves, y ese archivo no se sube al servidor. O sea, siempre se queda como en el git ignore para que no se suba. O, pues, si ya es un servidor, un proyecto privado, pues no hay tanto problema, pero igual, usualmente las llaves quedan en un archivo de environment. Como un archivo de configuración con ese tipo de información. ¿Vale? Genial. Entonces, bueno, venía ese search, de una vez borremos ese console log, porque pues ahí ya no debería quedar como console log. La línea 21. Y el hecho es que estamos pidiendo 5 resultados y los estamos mapeando, o sea, los estamos transformando para que los ponga más bonito. Entonces, la respuesta debería ser un arreglo con 5 objetos, cada uno con ID, título y URL. ¿Sí? Entonces, guardate ahí el search, lo guardas. Y en el index, entonces, podríamos hacer que esa función, o sea, el search, retorna una promesa. ¿Qué hacemos cuando algo retorna una promesa? ¿Sí saben o no? ¿Los otros entienden el concepto de promesa? ¿Lo han visto alguna vez? O sea, eso no es como que en algún momento le va a regresar un dato. Utilizamos promesas cuando estamos trabajando con código asíncrono. Código asíncrono quiere decir que no se ejecuta de una, o bueno, no, perdón, sí se ejecuta de una. Digamos, la instrucción se tira de una, pero el resultado no. O sea, el resultado es un proceso que puede demorar una cantidad indeterminada de tiempo, no sabemos cuánto. Entonces, la promesa es una forma en la que nosotros decimos, bueno, yo pido esto y de alguna forma el código me promete que me va a dar una respuesta o va a fallar. Y cuando eso pase, pues me avisa. Es como,
términos muy coloquiales, lo que hace una promesa. ¿Vale? Entonces, y cuando trabajamos con una promesa, o sea, el search es una función que devuelve una promesa. Entonces, por eso es search, paréntesis, .den. .den es una función de las promesas que se va a llamar cuando la promesa se resuelva. O sea, en nuestro caso, cuando la lista de resultados de YouTube nos llegue. ¿Listo? Y esa función den recibe una función y el primer parámetro de esa función es el resultado. O sea, en este caso, pues el valor. ¿Vale? Entonces ahí lo que hizo Daniel pues fue esperar a que la función, a que la promesa se cumpla, y lo único que está haciendo pues es hacer un console log de esa información. Es muy importante que todas nuestras rutas, cuando estamos trabajando con un servidor, todas nuestras rutas tienen que tener una respuesta. Si una ruta no tiene una respuesta, el navegador se va a quedar esperando infinitamente hasta que ya sale como un error. Uy, el famosísimo humilde buñuelo. No, al fin. Se puso Eh, bueno. Hola, ¿Qué más? bien, bien, ¿cómo están? ¿Todo bien? Rato sin venir por acá, Ah, ratico. ¿Qué están haciendo? otra vez, parce, ¿no? Ay, pues no me cuenten. Ve, Epa, en el pull request que mandé de GitHub, ahí está la definición del proyecto. ¿En Discord? Man. Así no hay que estar repitiendo lo que vamos a hacer. Epa, monstruo. ¿Ven dónde está? En Discord. Ahí me En el presidente. Discord está. Ah, ya lo vi. Dale, gracias. Bueno. Yo que tenía ganas de contarte, pero bueno, gracias. Pues sí, ya me di cuenta. Entonces, bueno, les decía, siempre que haya una pregunta, tiene que haber una respuesta. Y allí todavía no estamos respondiendo. Hicimos un console log, que eso está bien para verificar que la información pues sea la que esperamos. Pero aparte del console log hay que responder. Entonces, de una vez podemos responder allí mismo, en la línea de abajo. Entonces, ¿cómo respondemos? Res. Y dependiendo de cuál sea el tipo de respuesta que queremos enviar. Entonces, podemos enviar un string, podemos enviar archivos, podemos enviar JSON, podemos enviar, ¿qué más podemos enviar? Como información binaria, y no me acuerdo qué más podemos enviar. Pero en este momento lo que necesitamos enviar es un JSON. De res.json, no, es .json, en minúscula, JSON, es una función. Entonces, a esa función le pasamos lo que queremos enviar, que es info. Hasta ahí ya estaríamos bien. Pues Opino. nosotros no íbamos a mandarle un arreglo bien bonito. ¿Has dicho eso? Ya, ahí. O sea, el arreglo es info. Ah, vale. Pensé que ya está modelado entonces. Sí, en el archivo search lo que hicimos fue que el arreglo con toda la cantidad de información enorme que nos envía YouTube, allí en la línea de la 14 a la 19 lo transformamos en la información que nosotros necesitamos para que sea más fácil. Sí, ahí se mapeó. Listo. ¿Qué faltaría? ¿Qué es lo que vamos a Vale. buscar? Y bueno, Entonces, si en este obtenerle. momento buscamos algo, ¿cómo le decimos al API qué es lo que queremos buscar? ¿Sí me entienden? O sea, claro, no está el parámetro del query o la búsqueda, lo que va ahí dentro del search. ¿Saben cómo se pondría ahí? Buena idea. No. Entonces allí, de alguna forma, cuando el frontend haga la búsqueda, tiene que leer lo que el usuario escribió en la barrita y mandárselo a la API. Sí. Eso se lo manda en unas variables que van a ir en la pregunta misma. La pregunta, recuerden que todo lo que tenga que ver con información de la pregunta está en el objeto rec de request, en esa variable. Entonces, dentro de request va a haber varias cosas, es un objeto grandísimo.
La que nos sirve, no, déjalo como request. Una de las cosas que hay en ese objeto es otro objeto que se llama query. Query es un objeto que va a tener como las variables, es un tipo, o es una forma, perdón, de enviar variables. Hay varias formas, pero query es como la más sencilla. Y lo que vamos a hacer es mandar la búsqueda como una variable de tipo query. Entonces, ya ahorita miramos cómo la mandamos, pero aquí la vamos ya a leer. Entonces, dentro de search, dentro de los paréntesis, podemos decir rec.query, .query, punto, y el nombre de la variable. No sé cómo le vayamos a poner a eso. Puede ser name, term, listo, digamos que es some name. Entonces, hasta ahí ya, ahorita sí nuestro API estaría, o esa ruta estaría casi lista. Lo único que nos faltaría es, por ejemplo, si ese search falla, ahí todavía no sabemos qué hacer. Entonces, las promesas, aparte de resolverse de forma como correcta, también pueden fallar. Entonces, aparte del punto .den, también hay que hacer un punto catch. Ese catch recibe un error. Y en el catch también tenemos que responderle al cliente. Entonces ahí también va un res.json para responder, así haya un error, hay que responder algo. Y de ahí podemos poner un objeto que tenga como error. O sea, como como error. No, pero escribir error. A Daniel no le gusta mucho poner espacios. Ay, perdón. Fui yo. Ya. Entonces, este error, este ERR, es lo que nos está devolviendo el catch, ¿cierto? O sea, este es el error como tal cuando el search de acá falla, ¿cierto? Es este reject, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es devolverle al frontend un mensaje de error. Como vos tenés Mac, aquí me toca usar otras teclas. Error. Y aquí iría un mensaje de error. Ese mensaje de error pues debería ser como acorde al error que ocurrió. Digamos que en este momento simplemente es un error. Que luego el frontend pueda usar para saber que hubo un error. ¿Y cuál fue el error? A decirle al usuario, yo qué sé, con estos términos no encontramos nada, o el API key tiene alguna falla, o lo que sea. Ve, profe. Claro. ¿Ese res.json envía un objeto o es un string que se transforma luego a JSON? Realmente uno lo único que puede enviar es strings. Lo que pasa es que cuando uno lo envía con JSON, también manda unos headers que le indican al navegador que ese string formato, ¿no? es en formato JSON. Ok. Ya. Y pues uno ahí puede mandar cualquier cosa que sea un JSON válido. O sea, puede ser un objeto o un arreglo. O sea, ahí en ese objeto se le pasaría lo de los headers y el body que es la respuesta que se le da al cliente, ¿no? Pero él lo hace automáticamente. Con nosotros ponerle JSON, ya él automáticamente pone los headers necesarios. Ah, ok. Entonces solamente se le pasa como el contenido y ya. El contenido y ya, exacto. Ah, vale. Gracias. Que es lo mismo que pasa con el send file de la línea 21. Solo le pasamos la ruta del archivo y ya él se encarga de automáticamente ir, preguntar por el archivo y mandarle el contenido con los headers necesarios. Pero antes nosotros no tenemos que literal escribir los headers manualmente. ¿Por qué era? No. ¿No? O sea, uno puede escribir los headers manualmente cuando necesita algún header específico, pero si con estos métodos como bases es suficiente, pues ya. Ah, bueno. Okay. ¿Listo? Bueno, vamos a probar. Guarda para que se reinicie y probemos que esto funciona. Entonces, ahora para probar, lo podemos hacer directamente acá en el navegador.
duplicate esa pestaña como para que no se nos cierre esta primera ruta que es la del front. Y vamos a entrar a la otra ruta que sería slash API slash search, ¿cierto? Que es la ruta que pusimos acá en la línea 8, ¿sí ven? Slash API slash search quiere decir que allá arriba vamos a tener que escribir eso, slash API slash search. Miren que ahí de una funcionó. Yo pensé que no iba a funcionar porque no le dijimos que Sí, estamos exacto. buscando. ¿Será que por defecto nos tira los primeros resultados que tenga o algo así? ¿O? Yo creo que por alguna razón piensa que estamos en Brasil. No, no sé. Sí, sí, la otra vez nos salió, ¿recordás algo de como de India? Y yo creo que él manda, dependiendo de la ubicación de la IP, los videos top. Es lo que asumo. Pero está raro porque pues aquí nuestro método sí o sí necesita... Pero no va a fallar porque no lo traiga. O sea, al final lo que hizo fue mandar un query indefinido. Pero igual podemos lanzarlo un error, ¿no? Nosotros. Claro, Para nosotros que podríamos vaya. lanzar un error, exacto. Entonces, como que, no, en la línea, tiene que ser dentro de la promesa. Entonces, en la línea, digamos, 10, o sea, no, porque YouTube no nos está dando un error. Va a ser un error que nosotros mismos vamos a generar. Entonces, digamos, párate en la línea 8 y hace una nueva línea. Eso allí. Entonces allí lo que vamos a hacer es que si no hay query, vamos a de una vez hacer un reject. ¿No se puede usar aquí el ternario ahí? No, O, el ternario, ¿para qué sirve? pues para asignar valores. Y vamos a asignar un valor. No, pues no, pues no. Es que no quería usar el if. Entonces, si no hay query, if not query, si se hizo una pregunta sin ningún término, pues vamos a hacer un reject de una vez. Ese reject es como lanzar el error dentro de la promesa. Reject es una función, entonces hay que llamarla. Usualmente uno le pasa un error, pero realmente como allá afuera no estamos haciendo nada con ese error, pues no necesariamente hay que mandarlo, pues que da igual, podríamos mandar un string con el error que queremos poner como que es necesario, o pues bueno, en inglés como le mandaríamos ese error, usualmente en una forma como estándar, como usualmente vienen en mayúsculas, como yo que sé, podría ser no query term o no term selected con guión bajo, por ejemplo. No importa, pues, no importa cuál es el error que mandemos. Lo que sí es importante es que si hacemos el reject, también deberíamos hacer ahí un return para que no haga lo siguiente. O sea, si hay un error, pues no debería hacer la búsqueda. Entonces el return lo que va a hacer es impedir que haga lo siguiente. ¿Sí? ¿Verdad, profe? Si ahí simplemente entra este if y hace el reject, entonces él podría continuar, hacer todo esto demás. No, no debería. De todas Como formas. no debería, por eso hacemos el return. Pero si no lo pusiéramos Sí. return, igual lo va a hacer, pero como ya hizo el reject, es como información perdida. Listo. ¿Vale? Profe, una duda respecto a las promesas. Los dos parámetros, esos son funciones, ¿cierto? O sea, no puede como literal colocar una función ahí cuando sea, ¿cómo se dice? Exitosa la promesa. No te entendí. O sea, ahí, por ejemplo, en ese promise y abrir la función que tiene resolve reject, uno puede colocar ahí las dos funciones pues para cada una, ¿cierto? No, eso es una función que hay que llamar, no es una función que le pasamos. Ok. O sea, la función que le pasamos es la función, es todo esto. Esta función grandota es la que tiene el código asíncrono. Ok. En este caso, esto de YouTube es asíncrono, porque tiene un callback. Tiene este mismo, un callback aquí dentro. Y lo que hacemos es llamar resolve si salió todo bien, o llamar reject si hubo un error. Ok, vale. ¿Sí? Listo. Entonces ahora recarga ya y debería salir un error. Ahí está el error.
¿Listo? Funciona el error. Ahora vamos a buscar algo en específico. ¿Qué vamos a buscar? Lo que sea, pero tendría que ser aquí mismo en el index. ¿Cómo así? Ok. ¿No? Allá mismo, o sea, vamos a probar la ruta, pero buscando algo. Ah, vale, vale. Entonces, ¿cómo hacemos para decirle al API qué es lo que queremos buscar? Pues que dentro del parámetro de search, entonces Estamos usando query, query. y lo que busquemos aquí después sería como lo que vamos a buscar, ¿no? No, Como cats. pero no se hace No, así. como un Más o menos, pero ampersand, no se hace así. con un ampersand, algo así. Con signo de interrogación. Ah, ok. Y a ver si pongo la variable. El nombre de la variable. Igual. Ya. No. ¿Cuál es el nombre de la variable? Ah, ya, es song name, ya. Igual, y ahí sí el valor. ¿Alguna vez han visto una URL con signos de interrogación y ampersands? Sí. Eso es lo que está haciendo esos signos de interrogación. Por ejemplo, ahorita Google, por favor, Daniel, un momentito. Y hace una búsqueda cualquiera. Profe, creo que yo me fui por internet. ¿Será que puedes repetir esa parte, por favor? No. Ya que si alguna vez han visto una URL con ampersands, te pedía que hicieras una búsqueda por ahí en Google, por cualquier cosa. Con ampersand, no, pues con signo de interrogación y ampersand. ¿Daniel murió? Creo que murió. Ah, no, ya. Daniel, descansa en paz. No sé por qué hacer justamente esa. Pero bueno. ¿Ya? ¿Sí, pues, ya sé? ¿Busco algo? No sé. Sí. ¿Aló? Sí, sí. Un lag. ¿Ya me escucho bien? Sí, que busques algo en Google, lo que sea. Pero que como sí que lo que sea. O sea, cualquier Coloca- gatos. Sí. Ujú. Y sale pero HL cuando buscas en Google. Para que... Entonces, lo que quería mostrarles es que, eso, copiate la ruta y pegala acá en el editor, por favor, ¿sí? Que la podamos ver mejor. Dale Alt Z. Uy. Eso. Y miren, esa ruta larguísima, y nos ponemos a analizarla, miren que aquí hay un signo de interrogación. El signo de interrogación indica que lo que hay después de eso son variables de tipo query. Entonces, está esto que es un token para seguridad. ¿Listo? Entonces, el nombre de la variable es SXSRF. El valor de esa variable es toda esta chorrera de cosas. Y termina aquí donde hay un ampersand. ¿Sí? Es ahí. ¿Cómo se llama esa ahí en español? Bueno, en inglés es ampersand. El ampersand divide variables. Entonces, todo eso es la primera variable y el valor de la variable. Y luego hay otra variable que se llama source. Y el valor de esa variable source es HP. Luego hay otro ampersand, o sea que hay otra variable. ¿Vale? Entonces, aquí Google ya está usando esas variables para comunicar el frontend, que es esto, lo que nosotros usamos como usuarios, con el servidor, que es el que hace la búsqueda en su base de datos. Como tal. ¿Listo? Listo. ¿Listo? No entendí lo que decía Sebastián. En inglés se llama ampersand. En español no sé. Listo, entonces. Símbolo de I. No sé. Entonces, ¿qué? Acá vamos a usar entonces esa forma para decirle al API qué es lo que queremos buscar. Entonces ahí ya está bien escrito. O sea, la primera variable va con signo de interrogación y si tenemos más variables las separamos con ampersand. Entonces, el nombre de la variable
que va a recibir el API es name. Miren que aquí está, name. ¿Ya? Y luego un igual y el valor. Entonces, si aquí damos enter, ya no aparece el error porque ya le mandamos una búsqueda. Y pues si leemos los títulos, funny cats, cats will make no sé qué, baby cats, pues, evidentemente los resultados fueron de gatos. Podemos incluso chismosear un thumbnail y miren, ahí están los gatos. Genial. ¿Listo? Si en vez de buscar gatos, buscamos otra cosa, el resultado pues es diferente, ¿cierto? Perros, bueno, funny dog, Pink Floyd, puta, no busqué. ¿Qué es ¿Listo? eso? No veo. Estamos usando el thumbnail más chiquito. Era el, Está como raro ese. Mi miopía está a no, full. es la carátula del álbum. Ah, qué vale. Pix. Ve, pero bueno, imagino que eso ya lo explicaron 20.000 veces. Pero ¿por qué usan sendFile en las rutas en vez de render ¿Cuándo se usa render? cuando querés renderizar, no sé, el HTML? ¿Qué significaría renderizar en este contexto? Pues no sé si como encargar de procesarlo o algo así, no estoy seguro, la verdad. Renderizar es cuando tenemos un template hecho con un lenguaje de templates. Ah, ok. En web usábamos, ¿cómo era que se llama? Handlebars, creo. Handlebar. Ajá. O Express puede utilizar cualquier otro, pues tiene Jade y bueno, otros. El render se usa cuando yo tengo un template y quiero transformar el template a HTML. Pero aquí no tenemos template, ok. pues no es necesario. De una vez tenemos el HTML, entonces mandamos el HTML. Vale. ¿Listo? Ujú. Y quiero ver. Y 31. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Tiene sentido hasta aquí? Yes. ¿Qué opina la gente? Sí. Entonces ya el backend puede responder a la pregunta. Ahora tenemos que hacer que el frontend haga la pregunta y haga Entonces, algo con la respuesta. profe, entonces al momento en el que uno le da el botón de mandar la información, eso lo que hace es redireccionarnos. No. O sea, él construye este URL. Ajá. Pero no redirecciona. Sí, Él no, va a hacer más una bien petición. que Porque redireccionar querría decir que mandamos al usuario para esta página. Otra página. Sí. Ajá. No tiene sentido porque el usuario, pues, el usuario no quiere ver un JSON. El usuario quiere ver esa respuesta, pues, bien bonita. O sea, es la lista con los thumbnails. ¿Ya? Entonces, no redirigimos, sino que hacemos, vamos a hacer la petición con una función que se llama fetch, que sirve para hacer peticiones a servidores. Y nos retorna la respuesta. Y con esa respuesta, pues vamos a generar la visualización. Cuando hablo de la visualización, es la visualización de la interfaz, o sea, la lista de cositas. No es la visualización grande. listo. Ve, profe, podríamos hacer un medio ejemplito con lo de los headers, pues como para ver cómo se configuraría pues en Node, en el server. ¿Sí? Ahí en la línea 10, Daniel, porfa, agregarte una nueva línea. Entonces, sería res.headers. No, espérate. Dale control espacio para que te lo completo, porque no me acuerdo cuál es que es. Header. Dale header, pero no le des enter. Escribí header, pero no le des enter. Ah, mira, set header más bien. Ves que hay una función que se llama set header. Entonces ahí con set header, pues seteamos un header. Para setear el header necesitas el nombre del header que vas a setear y el valor del header. Hay uno que es como set headers y bueno, que recibe como un objeto con varios. Sí, creo que es lo que... Ah, ¿esto para qué es? Los headers son meta información que enviamos junto con la respuesta. Entonces, por ejemplo, para que el navegador entienda que es un JSON, le estamos enviando pues le estamos, no, Express automáticamente le envía un header que le dice eso, que es un JSON. Si quieres,
Sí, bueno, borrate esa línea y en vez de mandar res.json, mandarlo como res.send. Y vamos a mandar el mismo contenido. Ah, no, mentiras, creo que va a fallar porque no va a recibir el objeto. O automáticamente se va a dar cuenta que eso es un JSON, igual le va a poner los... Location. Y no sé si send nos funcione. O sea, no sé si send vaya a ser un buen ejemplo. Pero el hecho es que con los headers se manda como metainformación para que el navegador al recibir la respuesta pueda interpretarla de la manera correcta. No podemos como inventarnos una API key, algo así, para que el cliente lo use y pues, no sé, hacer el ejemplo. O sea, no se puede como configurar un string aquí en este lado del servidor y que use eso como si fuera una clave. ¿Sí? Y pues que el cliente lo tenga que enviar como API key. Listo, pero entonces hagamos primero esto, o sea, que funcione con la barra de búsqueda y luego reformar. Entonces, ¿qué habría que hacer? Quita esa línea si quieres, Daniel. Porque no nos vaya a poner ahí algún error raro. ¿Y qué habría que hacer entonces? ¿El send lo continúo como send o más No, con bien? JSON. ¿Verdad? Ah, ok. Uy. Nada, no pasó nada. Listo. ¿Qué habría que hacer? ¿Okay? Ahora sí hay que hacer el query de esto, del input. Ajá. Entonces, aquí mismo lo puedo hacer, No. porque esto es el servidor, sí. Ah, no, no Eso es es lo de código la del ejecución. servidor. Entonces hay que hacer otro JSON, perdón, otro JavaScript. Y ese JavaScript va a estar en public. En public, una carpetica para... Ah, listo, para los JS. Algo así. Listo. Y ese como se llamaría, porque si ya tenemos main.js, algo así. Podría ser, es que no sé. Listo. Listo. Entonces, entonces tendría que referenciarlo aquí mismo. Ajá. Bien. Dentro de Uy, body. perdón. Sí, no, es que no sé por qué. Es que está raro el teclado después de que... ¿Tú todavía tienes el control? No. Vale. Como le echa la culpa a Gaby. No, es que No, la es... verdad está Terrible. raro. No me coge... Ah, bueno, se entró. Nada, aquí está. Listo. ¿Qué habría que hacer entonces? Nada, pues Pero explica qué es lo que está haciendo. pues voy a hacer una constante que la voy a llamar search bar, en la cual esta va a representar el input. Voy a buscar este input en el archivo HTML con un, no sé cómo llamarlo, con un comando que es document, porque me estoy refiriendo al documento. Voy a buscar en el documento .query selector, que es este de acá. Entonces esto lo que me permite es, dentro donde estoy buscando, que es document, me estoy refiriendo a él, ahí voy a buscar el elemento, que en este caso pues no voy a buscarlo como una clase, sino como el único input. No sé si, o más bien le pongo una clase, creo que tiene clase, sí. Class search. ¿Y dos cosas con la misma clase? Sí, Eso es muy malo. raro. Search, no sé, bar. Ah, y el otro, search button. Listo. Sí, y pues mejor usar las clases si tenemos clases. Sí, es mejor. En este momento solo hay un input, pero quién sabe si luego necesitamos otro. Exacto, sí. Button es con N. Uy. Qué pena. La dislexia. Luego le puedes poner BTN, igual que 3. Sí. Claro que sí. Entonces, Punto no sé qué. por esa explicación. Entonces, con eso le decía a JavaScript que coja una referencia del input, porque la vamos a necesitar para leer qué es lo que el usuario escribió.
y ahí que. Listo, entonces ya acabo de referenciar el botón y la barra de navegación. Entonces, Habría que hacer ahora. Un listener del botón. Tienes que añadirle un listener. Pues al botón le vamos a decir que se quede escuchando cuando el usuario le haga clic, ¿cierto? Entonces, cuando diga listener, función, ya pongo los espadas, ya cálmale. Ve, profe, una pregunta. ¿Cuál sería una buena forma de organizar, por ejemplo, los archivos, esos archivos JavaScript? O sea, si aquí solamente tenemos como pues el input y el botón, pero si no sé, para toda una página, tendría como, no sé, todas esas peticiones las tendría en un solo archivo o separaría las peticiones aparte y tendría como, no sé, las animaciones en otro archivo. sí, sería ideal. No me acuerdo Lo si que era. pasa es que si empezamos a separar como archivos, habría que referenciar cada uno de esos archivos también. O, mejor aún, pues ya empezar a usar como un sistema de empaquetamiento de archivos, pues como Webpack o algo así. Al listener Pero hay sí, que ponerle clic. Ah, claro, perdón, sí, no le puse. pero no va ahí, no va ahí. No. Antes. Sí. Claro, cuando le decimos que escuche un evento, tenemos que decirle cuál es el evento que va a escuchar. Decimos que el evento es click. ¿No? Ya. Tenemos que recargar. Te falta. Tenemos que Sí. recargar. Ya. Creo que te falta algo. Ya, pero ya funciona. ¿En serio? Sí, mira, no puedo hacer más grandes Pero aquí. Sí, esa si le función das no clic a la recibe. consola, ahí puedes darle también. Sí, claro. La Sí, función del evento puede recibir un evento y usar la información de ese evento. Sí, iba a O decir. también, como ya Daniel había seleccionado la barra de búsqueda, pues también puede preguntarle directamente a la barra de búsqueda. En este momento, no le serviría recibir la información del evento, que es lo que dice Joan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién sabe por qué no le serviría? El evento, ¿sí saben qué es lo que dice Joan o no? No. Ah, porque el evento es el del botón, ¿no? Y yo necesito el de la barra de búsqueda. Exacto. En la línea 4, en la función que está dentro, en los paréntesis que están vacíos, ahí uno puede recibir un objeto que representa información del evento. Exacto, ahí. Y esa información del evento, pues es cosas que me ayudan a describir ese evento. Pero el evento que va a llegar allí es el evento de clic. Y el evento de clic del botón no tiene el texto. Si Claro. O fuera un sea, evento del input, pues sí ajá. tendría el texto. O sea, si usaría, por ejemplo, el input, es que se llama el evento. Ajá. Si Ah, usara el ok. evento input de la barra de búsqueda, pues ese evento representaría, sí, la barra de búsqueda, información de la barra de búsqueda. Entonces, para cambiarlo, entonces sería. Sí, pero no, ¿No? eso. Ajá. Sí, En un lo caso en el que hago. necesitáramos eso. Pero Pues sí deberíamos hacerlo igual, pero más adelante ya, y ya miramos por qué. Pero en este Sí, momento está bien así. vale. ¿Listo? Mm. Entonces ya respondemos al clic y leemos lo que el usuario escribió. ¿Qué hacemos con eso? Listo. Ahí tenemos que hacer el fetch al servidor. ¿Sí? Con esa información. ¿Ah? ¿Cómo hacemos eso? No sé cómo hacer un fetch, la verdad. Luis Fetch. Y ya, Sí, ¿no? Brutal, pan. facilito. ¿Y qué traes? Darle ¿Qué ahí control pongo? espacio y creo que te da pistas. Event. Fetch recibe la ruta a la que vamos a Ujú, preguntar. la URL y Entonces ahí, hacete un string, pero entonces de una vez hacete un template string. fetch retorna una promesa, ¿cierto? Fetch retorna una promesa. ¿Qué hago con esto? Uy. Entonces ahí, slash,
¿Cuál es la ruta a la que vamos a preguntarle? Ah, Slash API slash search. No tenemos que escribirle el localhost, no sé qué, porque él automáticamente va a completar eso con la misma ruta en la que ya estamos. Entonces aquí entra esto, no sé qué es. Claro, pero Es signo de signo de interrogación. interrogación. Y luego le pongo el search value. Pues esto debería guardar en una variable. Const. No sé cómo. Vale. Name. Name. Listo, es name. Y. No, mentiras, es. Pongo song name igual a tal cosa. Sí, colocar eso. Pues además se entiende más, ¿no? No, pues no es que se entienda más, es Esto necesario acá. poner subname. No, me refiero al nombre de la variable de name. Bueno, Ah, ok. Listo, entonces Ese pasa espacio esto. que tenés, no es que vaya a generar un error, pero es ¿Cuál espacio? necesario. Esto de El aquí. último Ah, espacio, sí, claro, sí. porque además quedó dentro del string, entonces se Ajá. iría. Sí, Listo. listo. Y el fetch retorna una promesa. Listo. Punto de. Ajá. Esa promesa va a retornar un valor, pero ese valor va a ser como crudo, entre comillas. ¿Qué significa eso? Que aunque lo Value. que nos están mandando es un JSON, allí todavía el navegador no lo puede interpretar como JSON. Tenemos que decirle que lo transforme a JSON. Entonces ahí escribir return value.json. Es algo que siempre hay que hacer con los fetch ¿Es que una reciben un función? JSON. Sí, es una función. Listo. JSON, ese value.json, retorna otra función. Entonces, cuando uno tiene una función, perdón, cuando uno tiene una promesa y en el then de esa promesa retornas otra promesa, Se se pone llama, aquí, ¿no? eso se llama encadenar promesas. Entonces, se pone el then ahí abajito. Punto de. Ajá, Y al final el punto catch, ¿no? Al final de todo. ajá. Y allí Listo. sí vamos a ya recibir la respuesta como tal. Entonces, de nuevo, No es sé. una, Value to. puede llamarse igual porque es una función diferente. Vale. Es que era como para no confundir, pero bueno. Entonces, yo usualmente al primero le pongo raw, como de crudo, porque es la información cruda. Y al segundo ya le pongo lo que sea que representa. En este caso representa una lista. Entonces, yo le pondría list. Listo. Entonces ahí simplemente hacete un console log de la lista. Y si todo sale bien, en la consola pues debería aparecer la lista con los resultados. Vamos a buscar caballería. A ver. Con Gaviria, nice. ¿Qué onda? letra versus Gaby de aquí. Caballería bipolar. Sí. Uy, Está bien. Listo. Mágico. Sí, ¿Por tuvo qué, sentido todo eso. por qué me Sí. aparece ese object ahí? ¿Ese qué? El object. ¿Esto qué? Porque esa es la forma en la que esa consola dice que eso es un objeto. O sea, simplemente está diciendo que es un objeto, pero o sea, es cuestión de la consola del navegador. de colores, pana. Obvio. Daniel le gusta como modificar todo. Yikes. Ve, profe, si yo usara async, ¿cómo haría para capturar el error en caso de que haya un error con try catch? Ajá. Aquí no. Ah, Punto catch. bueno. La. Ahí habría un error. O sea, eso es lo que pasaría si existe algún error. ¿Cómo podemos, por ejemplo, probar que ese catch funcione bien? Pues si no mandamos nada, ¿no? Ese es el error. Si no mandamos nada, exacto. Un baila. No term select. Bueno, eso, baila, sí, ok. Sí. Pero, Pero pero incluso, ¿qué deberíamos hacer mejor que eso? ¿Cómo así? ¿En qué términos de...?
¿Qué ibas a decir, Jan? No, que sí te mostró el error en el cliente, ¿no es cierto? Sí, míralo yo. Aquí, Pailo. Pero no recibió, o sea, no entró el error del catch, ¿o sí? Sí, no entró, no sé por qué esto no. Ok. Eso es lo que yo iba a preguntar también. Tienes razón, sí. O sea, te Es que mandó, el- te No, pero devolvió no algo. entró ahí porque Daniel no ha recargado. es que el Paila es de esta cosa, ¿no? Sí, pero Ah, Daniel no ha recargado. bueno, no, es verdad, no he recargado. Pero igual sigue siendo Igual no Paila. entró, sí. O sea, te manda El de, una buena respuesta, pero pues en realidad es... o sea, me manda el que escogimos Sí, para. no, obvio, porque nosotros estamos mandando un JSON con la palabra error, Sí, pero no estamos generando un el error. error, claro. Y eso está bien, o sea, qué pena, estaba en una pequeña confusión, claro. Son dos formas de hacerlo, o sea, las dos estarían bien, pero en este caso lo que estamos haciendo es enviando un objeto que contiene un error. Entonces, el frontend tiene que esperar ese objeto y si trae ese error, pues sabe que es un error. O sea, sabe que ocurrió un error. La otra sería literalmente generar un error aquí y ahí sí el fetch nos funcionaría. O el fetch, por ejemplo, ese catch pasaría si nos quedamos sin internet y tratamos de hacer la petición. El del main, este de acá. Ese, ajá. Eso lo O sea, podemos probar. Métete en Network. Creo que vos estás usando Firefox. Yo no sé si sí, Firefox lo tiene. En los punticos. No, en las dos flechas hacia la derecha, perdón. Network. Dale en el code, en el de los settings. A la ¿en derecha. el qué? La tuerca. La tuerquita. Ya, ok. No, ahí no está. No, abrilo más porque no alcanzo a leer. Sí, no, es que también está gigante, entonces, bueno. Ahí donde dice no throttling, ahí está, a la izquierda. Allí puedes ¿Wi-Fi? simular. No, calma. Vale, perdón. No está. Bueno, Chrome tiene Sí, una ya. opción que no Chrome. tiene, o sea, que te simula cuando no tienes internet. Ya creo que estoy abriendo Chrome. Tal vez. No sé si Firefox lo tenga y de pronto no está allí o... Ya, listo. Pues me copio esto. Haz con tu navegador, amiga. El Firefox es muy bueno para diseñar, pero pues para esto no. Yo uso, o sea, Chrome, Estamos diseñando, ¿no es cierto? Pero pues es el que tengo predeterminado para. yo uso Chrome porque las herramientas de desarrollo son mejores. Ahí sí. Pero. Y pues eso es lo que yo hago. Espera, Chrome puede hacer esto. ¿Qué? Yo puedo. Bueno, si tuviese un Flexbox, esto me iluminaría los márgenes y todo bien bonito, pero bueno. ¿Tenemos Flexbox? Ahí. No. Vale, pues. Listo. Entonces, por aquí. Network, ahí está o era Network, por en acá. la cuarta pestaña. Arriba. Calma. Ya. Se me va todo así. Y ¿Offline? eso, offline, ajá. Ahí Listo. ahora date la Listo, consola de entonces, nuevo. console. Ajá. Eso. Ahí está. Entonces, ese catch es para ese tipo de errores. También podría ser para los errores del API si el API generara un error, o sea, como que hiciera un throw de un error, pero usualmente no es lo más recomendable, sino pues devolver un error como tal. Sí. No entendí esa parte. O sea, es mejor hacerlo de esa forma, mandar un string con un objeto y que tenga algo de error. Ajá. ¿Por qué? Porque estamos, o sea, no estamos generando un error como tal, sino que estamos mandando una respuesta normal. Entonces, estamos como controlando mejor qué es lo que estamos enviando. Por ejemplo, si solo mandáramos el error, o sea, si disparáramos un error, lo único que podríamos mandar es como el stack, ¿Un mensaje? claro, y un mensaje. Mientras que si mandamos un objeto con error, podemos controlar específicamente qué es lo que queremos mandar. Okay. O sea, digamos, mandamos el mensaje de error como código, mandamos el número, como el código del error también, mandamos el mensaje legible para humanos, o sea, incluso hasta en el idioma en el que se están pidiendo las cosas, entonces, para que el frontend solamente muestre el error. O sea,
controlamos todo lo que queramos mandar. Entonces que de la otra forma no. ¿Vale? Ujú. Vale. Entonces ya ahí O sea- tenemos la lista. ¿Y ahora qué? Ese, y ahora que está buenísimo. Pues sería que hacer la parte de descargar, pues conectarla, hacer la parte del API del servidor que descargue esa información, No, porque, o sea, yo preferiría, hacer pues la ya parte gráfica. claro, la parte gráfica, porque es que Ah, el descargar necesita esa parte gráfica, porque uno selecciona cuál es el que va a descargar. claro, es un evento, pues según el Figmazo, pues simplemente es un botoncillo y lo tira por ahí. Pero Ujú. ya casi son las 8. Ah, sí. Y, Hagámosle los headers. lo de las redes que quería mil de Buñuel. Eso Entonces, es breve. y es Pues- muy breve. Entonces, vamos a mandar los headers desde el front y en el backend vamos a recibir ese header y contrastarlo con supuestamente una contraseña. ¿Cierto? Listo. Entonces, vamos primero al front. El front, sí. ¿No? Y ahí, entonces, fetch, aparte de la ruta, puede recibir un segundo parámetro que es configuraciones de esa llamada. Ajá. ¿Y eso Es un cómo es? objeto. No, pues puedes como colocarle options y más bien te creas el objeto afuera para pues, que sea más legible. También. Ajá. Ah, Lo que pasa es que ahí no nos va a autocompletar. Quería autocompletar primero para... creo que es headers, pero simplemente para estar seguro. Entonces, antes de hacer eso, igual ahí pone un objeto. ya. Ah, bueno, aquí. Eso ahí, borrar eso, poner un objeto. Y metete al objeto y dale control espacio. Entonces, hay uno que es headers, ¿sí ven? Entonces, baja headers, pero no le vas a dar enter. Baja con el... Con las flechas. No, ahí está. Con las flechas, con la... Con la flecha, ¿cómo así? Ah, O sea, darle a la flecha, ajá, para que te muestre. Eso, ahí no me... Header subject, o sea que headers es otro objeto ya con los headers. ¿Listo? Pues ya, listo. Ya puedes borrar eso y volver a poner options, que es, digamos que la mejor forma. sí, Y en entonces options. dentro del objeto, entonces vamos a poner header, que va a ser otro objeto. ¿Sí? Pero ahí no nos autocompleta, entonces por eso quería hacer el objeto. Ah, listo. Headers en plural. Headers es otro objeto. Y ahí iría el header que queramos mandar. Y Eso eso, eso te lo autocompletaría si estuviera, o sea, por ejemplo, colocas, ¿cuál es? Authentication, bueno, algo así. Eso te autocompleta si lo haces en el abajo, en fetch, No estoy seguro. Habría que probar. como son nombres que nadie se acuerda. Habría que probar. No me acuerdo. Como este es un header custom, pues ahí podemos poner lo que queramos. Entonces escribí ahí lo que sea. El header de mi Buñuel. pero algo Uno así. uno puede mandar lo que sea. Pero, ¿cómo lo hago? ¿Como info y luego esto tiene algo o qué? Como quieras. O sea, un header es como una variable. Es un nombre de variable y valor. Entonces, info en este caso sería el nombre del header. Y Ajá, lo que va después de los dos puntos sería el valor. listo. Realmente lo que vamos a enviar es una contraseña o un token. Entonces, poner como nombre, poner token, puede ser. Y acá pone, no, como nombre de la variable. O sea, en vez de info, En info colócale tú, token. Y el valor sí como un string ahí medio raro. Wish con K. con K, hermano. Perdón. Pero, ¿qué pongo aquí de string? Dale, Pasa tu mano por el mételo en cabezas al teclado. Es. Bueno, ok. Listo, y esto, Ahora, nos ayuda. eso ya el front lo enviaría. Ahora en el backend vamos a leerlo. Entonces allí, Ajá, hacete un console log en la línea 9, puede ser, o sea, en la 8, hace una nueva línea, listo. y hace un console log de rec.headers. Ujú. Ahí vamos a tener una chorrera de headers, recarga acá y envía una petición. Y miremos la consola, pero la consola de
Ese console lock que hicimos fue en el backend, entonces es la consola de Node, no es la del navegador. Mira, ahí están Ok, todos ok. los headers. Ya. Bueno, no, eso es la respuesta más arriba, deben estar los headers. Ahí está, míralo, ya te los pasé. ¿Esto? Ahí, ajá. Y entre esos está token, ¿sí? Que dice lorem no sé qué. Ah, sí. ¿Qué es todo eso de hacer de encoding? ¿Deberíamos preocuparnos por saber qué es eso o no? Pues, o sea, sí, pero dejas sirve cosas que uno no se sabe de memoria Yes. cuando Well, las actually, necesitas. no. Ok, O sea, hay que entender por qué se mandan, cómo funcionan, pero, ok. o sea, lo que siempre les digo, la memoria, Mm. ¿vale? Y son simplemente headers por defecto que manda el navegador. Sí, que manda el navegador. Pero, profe, y tú dijiste que lo estábamos haciendo custom, pero es bueno hacerlo así porque ¿qué necesitamos con eso? No necesitamos nada, es build de Buñuelo que seguro tiene alguna cosa por ahí No, Pero, que ¿qué? no, y eso es lo que no sabes. no lo Explícame necesitamos. por qué necesitamos hacer esto. Es que, por ejemplo, has visto que hay unas APIs que te piden como una API key para poder utilizarlas. Ujú. Como la de YouTube, que nos pide la Sí, la API tuya. key. Ajá, pues Una de las formas de mandarles API key es con headers. o sea, Ah, solo quería saber cómo, pues el servidor, cómo hacía esa comparación de que el header si era o no válido, por ejemplo. Entonces, copiate ese, o bueno, no mentira, déjalo así y andate al servidor, desde el index.js, y donde hiciste ese console log, vamos a hacer es más bien un if. Entonces, como que, entonces lo borro. sí, if rec. Get header, ¿hacemos? Get header, no. Los headers. Entonces, sí, dale headers. Headers. Ahí Punto sí, token. Ajá. Si reg headers token es diferente a un string, y ahí hacete otro string diferente, o sea, otro cabezazo al teclado. Ajá. Si es Listo. diferente, hacer un res.json con otro error, como valid token. No, pues, un objeto, así como el de abajo, así como el que tiene en la línea de 17, 18. Un objeto. Ah, vale. 3 punto, espérate, el 17, 18. No, Ya. eso, como ese ahí. Ujú. Error. Y pues, ¿qué es lo que está pasando? Digamos, invalid token. También, eso tendría que ir en mayúsculas y todo eso. Es una convención de cada API. Usualmente va en mayúsculas y sin espacios, sino con guiones bajos. Pero depende del API. Y retornar. También es importante retornar para que no hagan lo siguiente. Ahí no va a Uy, funcionar. perdón, no, sí, es la costumbre, qué pena. Y aquí tampoco va. Que baja 1000. Sí. Carlas un poquito. Es que últimamente estoy aprendiendo a no ver el teclado, entonces pues, Excusa. listo. Bueno, entonces, Ya, va, ¿qué? hace el search y ahí ya debería. Entonces, pero te voy recargo, ¿sí qué? Ahí no había que No. recargar porque el cambio fue en el backend. Vale. Entonces ya, entonces en la página hago la misma búsqueda Vale, y aquí salió el error. vale. Bien. Obviamente, eso está súper amateur, ¿no? El token no queda ahí puesto pues como un string, obviamente, ¿no? Y seguramente queda en una base de datos Mm. o es algo que está encriptado, bueno. Pero profe, o sea, porque, bueno, no sé, yo esto como que eso siempre te dan una respuesta como 401 no autorizado o una vaina así. O sea, todo eso lo escribe pues el tipo que hizo el server o eso es algo de ¿Sí? HTTP. Sí que, por ejemplo, si queremos aparte setear andate a la ventanita de network. Pues en Chrome Sí, más bien, ¿no? con donde sea. Ajá. O sea, nada de eso es automático. Por ejemplo, que se envíen esos errores 400 no sé qué y esa vaina. Uy, Pues el error, no estoy seguro, pero el error de pronto sí. De ponerlo online de nuevo, porque si no, no nos va a funcionar. Y hace ahí una búsqueda cualquiera.
y dale clic a ese tercer cosito que apareció. Ah, bueno, no había que darle clic, pero sí, dale ahí donde dice headers. ¿Dónde? Donde Ahí dice donde, headers. donde dice Al lado preview, de preview. abajo, 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 abajo. Mira que hay unas pestañitas. Ya. Ahí. Mira, dice status code 200. Ese es el por defecto cuando uno manda algo bien. Pero uno también puede cambiar eso. Entonces, digamos un 403 que es unauthorized. ¿No? Entonces, andate al código y donde le hacemos el JSON, antes del JSON, entonces antes del JSON, agrega otro punto. No, pero en el mismo res, Vale. vamos a encadenar dos funciones. Entonces, res punto, creo que es status, Status code, ¿no es? status, ajá. Es una función y le pasas el código, o sea, poner ahí 403 A ver, y listo. no es el 1. ¿Cómo? Es 401, creo. Pues ese. Por Sí, bien. Sí. bueno, depende de qué queramos decir, pues, pero... sí, Ok. ¿listo? Listo. Hasta el jueves. ¿Qué tal? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Todo bien? Está genial. Sí, yo creí que eso era como, no sé, algo que funcionaba automático o algo así. O sea, como que uno podía configurar eso para que, no sé, el API key supiera cuándo se trata de un token y pues te respondiera con el error de uno. Sí, digamos que se puede hacer, o sea, hay como ya librerías que hacen todo esto más fácil, obviamente, sobre todo como lo de autenticación. Hay la más famosita llamada Passport. Ahí me es el duro de Passport. ¿Cómo llama? ¿Cómo? Paso. Y era que esto. Passport, como pasaporte. Ok. Pero sí, o sea, obviamente siempre hay librerías que te facilitan la vida. Eso se aprende en web avanzado. No, No, en el camino de la vida. claro, ese es el mejor. Listo. No, pues profe, yo voy a ver si me pongo a hacer entonces la parte gráfica de esto al menos, pues Súper. para Y vayamos pensando en cómo la va a ser visualización. la visualización realmente. Sí. Listo. El peluche, Listo, nos vemos el entonces yo jueves, voy a hacer esto. entonces. El jueves también ¿Vale? vamos de 6:30 a 8, ¿vale? Y ya el resto sí, Listo. normal de 6 a 8. Vale, profe. Voy a... Nos vemos pues. No, muchas. Chao, profe. Profe, gracias. Bye bye. Ustedes. Eso, Chao, profe. profe. Uh.